Ahora vamos a entrar un poquito a plantearos una estrategia sobre la mitigación del riesgo de transmisión. Entonces, basándonos en unos estudios que se han hecho en Inglaterra y que se han traspasado al rugby por la RFU, se han analizado un poco qué acciones de los partidos y de los entrenamientos son las más frecuentes y se han clarificado cuál es el riesgo de cada una de las acciones. Creo que es un documento bastante importante que nos va a presentar el doctor José Carlos Saló y que nos puede clarificar bastante a la hora que nosotros presentemos los entrenamientos. ¿De acuerdo, José Carlos? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, César. Bueno, como sabéis, la vuelta, el retorno al juego de cualquier deporte de equipo depende fundamentalmente de dos variables. Una es la incidencia y la prevalencia de la pandemia en ese momento en el país. Es una de las cosas que aquí en estos momentos pues no funcionan bien, o sea, no van bien. Estamos a una incidencia acumulada de casi 233 pacientes por 100.000 habitantes en esta semana, o sea que es una variable que no está siendo positiva. Y la otra es la idiosincrasia del deporte en sí, que quiere volver al juego. Y por ello tampoco el rugby no favorece mucho, porque dentro de los deportes de equipo, al aire libre es uno de los deportes que tiene acciones de contacto más susceptibles de posible contagio. Para establecer las acciones del juego que son más que producen una mayor exposición al posible contagio, debemos saber evidentemente cuáles son, y ya lo habéis leído y habéis visto multitud de publicaciones, porque todo el mundo lee multitud de cosas durante esta época sobre el COVID y continuamente salen publicaciones sobre las formas de contagio del COVID, ¿no? Para establecer qué situaciones son las de riesgo en un deporte o en cualquier situación de la vida, debemos saber cuáles son las formas de contagio. Hay dos formas de contagio fundamentales. Una es el contagio respiratorio a través de las gotitas que exhalamos al toser, al hablar, al cantar, al estornudar, que son las gotitas respiratorias. Hay dos tipos, no entraré muy detenidamente en estos, gotitas pequeñas y gotitas grandes. La gran duda está sobre la evidencia a qué distancia es la distancia de seguridad, ¿no? Siempre se habló en principio entre 1 y 2 metros de distancia de seguridad, pero parece ser los últimos estudios que determinan las revisiones bibliográficas que las gotitas respiratorias llegan mucho más de 2 metros, que es la distancia que últimamente se está estableciendo como distancia de seguridad. La mayoría de las guías y la mayoría de los países establecen una distancia entre 1 y 2 metros, pero se sabe que en determinadas circunstancias estas gotas pueden llegar más de 2 metros, depende de muchos factores, como el flujo de aire, si nos encontramos al aire libre, si nos encontramos en una situación cerrada. Que estas gotas contagien o no también dependen de muchas cosas, depende de la susceptibilidad del receptor, depende hay personas que son súper contagiadoras y otras no se sabe el por qué, pero bueno, saber que una de las vías fundamentales es las gotas, el contagio respiratorio, la fundamental es el contagio respiratorio. También depende mucho de la acción, de si estás cantando, si estás tosiendo. Se han reportado incluso contagios de grupos de gospel en Estados Unidos, que una cantante solo ha contagiado hasta 32 personas por su potencia de voz y por su radio de acción de las gotitas, ¿no? Otro de las formas posibles de contagio en nuestro deporte sería el contacto. Sobre el contacto también hay bastante controversia, o sea, sería ¿cómo nos podríamos contagiar en el contacto en un partido de rugby? Una sería tocando la camiseta del contrario, pero, como digo, sigue habiendo controversia. ¿Cuánto permanece el virus en una camiseta de un jugador, en una camiseta o en un tejido? Pues sigue habiendo mucha controversia. En principio se dijo entre 1 o 2 días, pero posteriormente se ha dicho que depende muchísimo de la carga viral, que a los 2 días los cultivos que se han hecho en ropa ya la carga viral es mínima. Es hay una gran controversia sobre cuánto permanece el virus en la ropa y no sería una de las formas principales del contagio. Lo mismo en el sudor, no se ha demostrado la aparición del virus en el sudor, pero sí que qué acción en el rugby podría llevarnos a contagio si nos enfrentamos a una persona que es positiva. Pues sería el sudor mezclado con las mucosidades, sobre todo nasales y
bucales que podían contaminarse con el virus a través de la saliva o a través del moco nasal, o sea, el sudor contaminado con ese tipo de fluidos. Serían las dos acciones fundamentales de posibilidad de contagio en el rugby y en la vida en general. Pasa a la siguiente, César. Estas dos diapositivas corresponden a World Rugby. ¿Cuáles serían las acciones del juego que estarían más expuestas a una posibilidad de contagio? Pues una entre la melee y los placajes, sobre todo los placajes altos, casi son un 70% de las acciones en un partido que produciría una alta exposición al contagio. En la melee hay un contacto face to face, cara con cara de las primeras líneas, y también hay un microambiente de baja ventilación que favorece la contaminación. Se han hecho estudios de cómo va el aire en una melee. Es un estudio belga que es muy bonito de ver, y la verdad es que todo el aire parece que se vuelve hacia adentro de la melee y crea un microambiente con gran posibilidad de contaminación. Pasa a la siguiente. Este es el estudio preliminar que ya fue publicado en World Rugby, que calculó más o menos que si se eliminaran el reseteo de las medidas, la restricción de las medidas, se disminuiría casi un 30% el riesgo de transmisión a los delanteros, y que si se prohibieran los placajes altos, disminuiría casi un 20% el riesgo de exposición al contagio. Pasa a la siguiente. Como os ha dicho César, nos hemos basado mucho en este estudio del grupo de Ben Jones de la Universidad de Leeds, y sobre todo el grupo de RFU con Simon Kemp, que es el jefe de los servicios médicos de RFU, y la Universidad de Bath con Kay Stock, que son los que trabajan fundamentalmente en sus estudios para la RFU. La Universidad de Bath está colaborando siempre con la RFU, y ha establecido un algoritmo de aquellas acciones de rugby que serían más propensas a crear a posibilitar un posible contagio, aquellas acciones de mayor exposición al contagio. Paso a la siguiente. Se ha basado fundamentalmente en tres variables. Una es la proximidad entre los jugadores, otra el tiempo de interacción en ese contacto, y por último el tipo de contacto, si es un contacto cara a cara o no es un contacto cara a cara. Con esto ha establecido tres tipos de riesgo. Para aquellas acciones en las que los jugadores están a más de 1 metro, ellos ponen 1 metro, nosotros lo hemos variado a 1,5 metros, porque es la distancia que entre 1,5 metros y 2 que se recomiendan las autoridades españolas. Cuando las situaciones se producen a más de 1 metro de proximidad, a más de 1,5 metros, las consideramos acciones de riesgo bajo. Cuando las situaciones están entre 1,5 metros y 0 metros, menos de 1,5 metros, habría dos situaciones. Aquellas en las que el jugador hay una situación cara a cara, face to face, está a menos de 1,5 metros, hay una situación no cara a cara, no face to face, y hay una interacción fugaz. Esta también la consideraríamos una acción de riesgo bajo. Las acciones no face to face, no cara con cara, con una interacción no fugaz, es decir, menos de 3 segundos, más de 3 segundos, las consideraríamos acciones de riesgo medio. Y luego pasamos a las situaciones de cara con cara. Cuando la interacción es fugaz, la seguimos considerando una situación de riesgo medio. Y cuando la interacción no es fugaz, es más de 3 segundos, la consideramos una acción de riesgo alto. También es importante que aquellas acciones de riesgo medio, que al final producen una acumulación de tiempo mayor de 15 minutos, las consideran acciones de riesgo alto. Por lo tanto, hay tres variables: la proximidad, el tiempo de interacción y el tipo de interacción, cara a cara o no cara a cara. ¿Vale? Estas tres serían las posibles situaciones. Pasa a la siguiente. Por lo tanto, para establecer nuestros protocolos seguros de torno al juego, nos basamos en que eliminando estas dos situaciones, sobre todo la de proximidad menor de 1,5 metros, cara a cara, y interacción de más de 3 segundos, sería una alteración de una acción de riesgo medio, y eliminando de riesgo alto, y eliminando la acumulación de acciones de riesgo medio de mayor de 15 minutos, también
riesgo alto. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, se trata de eliminar aquellas, como vemos que exponencialmente el riesgo aumenta en las acciones de rojo y va disminuyendo en las acciones amarillo y las acciones verdes. Se trataría de eliminar o de intentar temporalmente o de mitigar esas acciones que pueden llevarnos a una mayor exposición y a una mayor transmisión vírica. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, José Carlos. Ahora complementamos un poquito la información que nos ha dado sobre este algoritmo y lo que es la transmisión del riesgo, y nos basamos también en un estudio que ha hecho la RFU sobre las acciones por partido. Hablamos de partidos de alto nivel y el nivel de riesgo de transmisión que hay en cada una de ellas. Si veis ahí, realmente aparecen a la izquierda el concepto de estas acciones, por ejemplo, pases, patadas, placajes fallados, placajes a la cintura, digamos, excluyendo los placajes altos, los rack, meletus, etcétera, ¿vale? Y las califican, y el número de repeticiones que se producen, el número medio, ¿no? Es un concepto medio de que se reproducen por partido, ¿vale? Entonces, a partir de aquí las ha calificado en 3 tipos de riesgos: riesgo bajo, medio y alto, que coincide con el estudio que nos acaba de presentar José Carlos, ¿vale? Entonces, además, si analizamos un poquito, luego Santi analizará un poquito, vemos que además todas las acciones de bajo riesgo, de pases, patadas, incluso las de medio riesgo, estos placajes a la cintura, son las acciones que más se van a producir en el nivel 1 y nivel 2 de formación de jugadores menores de 12 años. Y justamente las transmisiones de mayores riesgos, como el maul, los placajes altos, las melees, son las que menos se producen en el juego y además son las primeras que tenemos que evitar en este retorno que vamos a hacer. A partir de aquí, ¿cuáles son el mayor riesgo de exposición que tenemos en nuestros entrenamientos? Pues lo primero son las melees, las primeras líneas, por ese tema que ha comentado José Carlos de cómo se crea ahí un ambiente, un microambiente entre las primeras líneas. Pues entonces, esto es situaciones de alto riesgo. A partir de aquí, por ejemplo, el tema de los placajes o bloqueos altos, que se dan muchísimo en estas categorías. Los jugadores están aprendiendo a placar, se están iniciando y van a bloquear el balón, van a parar al jugador abrazándole, no han superado todavía miedos afectivos y se produce de nuevo un gran riesgo de exposición al virus. O, como acaba diciendo el informe, todo el tema de los MOL. Los MOL, sobre todo, que está enfocado a las TUS cuando se convierten en MOL, pero tenemos muchas situaciones, sobre todo en los más pequeños, en los sub-6 o en algunos sub-8, que se ponen, como algún compañero nuestro, en esas patatas, ¿no?, de jugadores que intentan avanzar con el balón y se agrupan todo, ¿no? Son situaciones de riesgo. Y es muy interesante ver justamente que estas situaciones de medio riesgo, de bajo riesgo, son el pase, la patada, todo el tema del placaje. El placaje, cuando el placaje es a la cintura. ¿De acuerdo? A partir de aquí, yo creo que, perdonad, la segunda idea fuerza que tenemos que sacar los entrenadores, es decir, que las acciones que desarrollemos durante nuestros entrenamientos pueden tener un bajo riesgo o ninguno, pueden tener un medio o pueden tener un alto riesgo. Por tanto, nuestros entrenamientos debemos de empezar a prepararlos teniendo en cuenta este tipo de acciones, ¿vale? Y para ello, y teniendo en cuenta lo que nos ha presentado Santi de estas etapas de aprendizaje, en las primeras etapas, creemos desde la Escuela Nacional que es muy importante reiniciar lo que es el juego a partir de esta reglamentación, ¿no? Apoyarnos en la reglamentación, ¿vale? Porque reduce la transmisión de acciones del juego. Aquí tenéis un pequeño resumen de cada una de las categorías y el tipo de juego que se proponen en cada una de las categorías. Esto está planificado para lo largo de la temporada para que cada federación autonómica, en función del desarrollo de sus jugadores, pueda optar por un tipo de juego o pueda optar por otro, ¿vale? Pero aquí lo hemos puesto todo y hemos utilizado también los colores para indicar
cuáles son los de transmisión baja, el verde, cuáles son los de transmisión media, el amarillo, y cuáles serían los de transmisión alta, el rojo. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en las categorías sub-6, los tipos de juego que se proponen en la reglamentación son talleres específicos para que en los festivales, en las jornadas, en las trovadas, ¿de acuerdo?, estos jugadores puedan desarrollar tareas tranquilamente, que puedan, sobre todo a inicio de temporada, que se empiecen un poco a conocer e interactuar, ¿no?, con otros clubs, con otros grupos de jugadores, para luego, posteriormente, pasar a lo que se denomina el juego de oposición. Si veis aquí, el taller específico tiene tiempos de duración de 5 minutos. Luego entra dentro de ese margen, ¿no?, de que no teníamos que superar los 15 minutos. Y además estamos hablando de habilidades motoras, de manejo de balón, de resolver problemas con el contacto en el suelo. Como veis, son actividades de bajo riesgo. A partir de aquí, según vayan evolucionando, según la situación que estemos, podemos meterles juego de oposición. Son situaciones de 5 contra 5, también en tiempos de 5 minutos. Luego no superamos ese riesgo que ha hecho el estudio de que a partir de los 15 minutos puede agravar y pasar a ser un alto riesgo. Aquí no hay placajes, porque simplemente agarramos por la cintura. Recordad que los sub-6 están en una etapa de embrionaria del placaje, están empezando a aprender. Si observáis realmente las acciones de placaje, no se producen agarres, se producen bloqueos. Hay que empezar a trabajar como entrenadores, que empecemos a trabajar bajo, que empecemos a agarrar de la cintura, ¿no?, en este placaje embrionario que le llamamos, ¿vale? Y a partir de aquí, el portador del balón, en el momento que se ha agarrado por la cintura, debe pasar inmediatamente. No hay percusiones, por supuesto no hay melés ni tus. Luego, este tipo de juegos tienen un bajo nivel de riesgo. Si nos vamos a la categoría sub-8, nos encontramos también dos tipos de juego que se proponen también en función de la temporada y que cada federación autonómica diga el desarrollo que tienen sus jugadores. Uno de ellos es el juego de tocado más 2 segundos, que se juega 5 contra 5 y en tiempos de 8 minutos. Por lo tanto, empezamos a tener bajo riesgo. A partir de aquí no hay placaje porque el tocado, no existe placaje, perdonad, y el tocado se produce en la cintura. Inmediatamente, si el portador del balón es tocado por la cintura, debe pasar el balón en 2 segundos. No hay melee ni tus, lo cual nos da un juego para desarrollar, que ahora Santi entrará un poquito en esto, para desarrollar todos los comportamientos de estas edades en las etapas correspondientes. Y a partir de aquí entramos, según vayamos evolucionando, podemos entrar en el juego de contacto. Son situaciones de 5 contra 5. ¿Por qué está en amarillo? Porque el 5 contra 5 siguen siendo situaciones reducidas, de bajo riesgo. El tiempo de 8 minutos también es reducido, de bajo riesgo. Pero aquí entramos con lo que el estudio denomina placajes a la cintura, ¿de acuerdo?, entre la cintura y los pies, que es lo que denomina que son placajes de medio riesgo. Aquí el portador del balón en contacto con el adversario debe de pasar inmediatamente. Y de nuevo no se permiten percusiones, no hay melés, no hay tus. Por lo tanto, quitado el placaje a la cintura, estamos otra vez en situaciones de bajo riesgo. Si avanzamos a la categoría sub-10, nos encontramos 3 tipos de juego que reúnen la reglamentación. El primero de ellos es el juego tocado más 2 segundos, que ya lo hemos comentado, es de 5 contra 5 en tiempos de 10 minutos, no superamos estos 15 minutos, y lo mismo, no hay placajes, el tocado es a la cintura, el portador del balón en el momento que es tocado debe soltar el balón, luego no se produce ese face to face, no hay melés, no hay tus. Este juego está catalogado por bajo riesgo. A partir de ahí nos metemos en el juego de contacto, 5 contra 5, lo hemos comentado anteriormente con los sub-8. Tiempos de 10 minutos, sigue estando dentro de este margen, pero aquí sí lo ponemos en amarillo porque entra los placajes entre la cintura y los pies, ¿de acuerdo? Que además esto es importantísimo desde la escuela, es decir, tenemos que enseñar a los jóvenes jugadores y jugadoras a placar ya la cintura, ¿de acuerdo? Dejar de abrazar, dejar de bloquear el balón, ¿de acuerdo? Tenemos que ir al placaje. Entonces, el portador del balón en contacto con el adversario debe pasar inmediatamente, evitamos el face to face, no hay percusiones y no hay melés ni tus. Y de ahí pasamos al último tipo de juego dentro de esta categoría, que es lo que llamamos el rugby formativo, el 10 contra 10. El tiempo sigue siendo de 10 minutos, igual que el anterior, se juega igual que el anterior, en más espacio y en más número de jugadores,
con las mismas reglas, placaje entre la cintura y los pies, que el portador del balón en contacto adversario debe pasar inmediatamente, no hay percusiones, no hay melés, no hay touch. Por último, la categoría sub-12. En esta categoría también presentamos 3 juegos en función de la etapa y en función del desarrollo de cada una de las competiciones que haya en las distintas federaciones autonómicas. Y aquí el tiempo de las 3 empieza a ser de 12 minutos, por lo tanto no superamos, no nos convertimos en una prolongación del riesgo que nos llevaría a un nivel alto. ¿De acuerdo? El juego tocado más 2 segundos con 5 contra 5 ya lo hemos comentado, sería lo mismo. El juego de contacto 5 contra 5 lo hemos comentado también, por el tema del placaje a la cintura nos llevaría a un riesgo medio, y aquí entraría en la última etapa el rugby formativo 10 contra 10 con este tiempo de 12 minutos, y aquí lo ponemos en rojo porque aquí sí que entra una de las acciones que aparecen, que es las melés, ¿de acuerdo? Las TUS estaríamos en riesgo medio porque es sin ayuda a los saltadores, lo cual son las TUS se pueden mover y se puede evitar ese face to face, pero aquí en las melés, por las razones que nos ha dado José Carlos anteriormente, sí que entraríamos por los propios agarres de las primeras líneas en situación de alto riesgo. Por eso es muy importante ver en la etapa que se introduce esto. ¿De acuerdo? Entonces, repito, segunda idea de fuerza, yo creo que a partir de las acciones y que nosotros como entrenadores tenemos que preparar los entrenamientos, muy importante que cuando podamos empezar a llegar a situaciones colectivas con contacto de tocar o con contacto real, tengamos en cuenta esto, porque esto nos va a ayudarnos mucho a preparar nuestros juegos, ¿de acuerdo? Para que haya lectura de juego, para que ese jugador se pueda seguir desarrollando.